esto que ya ella empezó a decirles, cómo los servicios públicos en la ciudad no son exactamente definidos por la ciudad. La mayor parte de ellos son a nivel nacional que se define. Entonces vamos a ver, espérenme que no sé por qué aquí. Primero vamos a ver la importancia del tema, las concepciones de cuidado que ustedes ya tendrán muchas, pero a mí me parece importante volver a aterrizar en este tema porque para poder decirles qué es lo que vamos a estudiar y dónde se estudia la oferta de servicios públicos de cuidado. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis demográfico, un pequeño análisis presupuestal, cuáles son recursos de la federación, o sea, qué programas o qué políticas o qué acciones trabajan con recursos de la federación y cuáles con recursos de la Ciudad de México. Y luego un resumen. Entonces, la importancia del tema. La pandemia, creo que también ya habrán hablado de esto suficiente, pero es que es imposible irnos sin decirlo, sin señalarlo. La pandemia agravó todos los problemas que ya existían. Entonces, la pobreza aumentó como 4 puntos porcentuales, o sea, muchísimo. Ya teníamos muchísima gente en pobreza y ahora tenemos mucha más. Las desigualdades en general, las desigualdades entre mujeres y hombres, las desigualdades de ingreso, todas las hizo mucho más fuertes. La mortalidad materna no es únicamente que las mujeres, que sí hubo mujeres que murieron embarazadas por COVID, pero muchas además porque no quisieron llegar al hospital, porque los hospitales eran COVID, porque tenían miedo, entonces ese problema se agravó muy, muy fuerte en nuestro país. También la violencia contra las mujeres, que ya también hemos oído mucho. Entonces, siguiendo a Maya Pérez Orozco, podemos decir que ya había crisis de cuidados, entendida como un proceso de recomposición de la organización social de cuidados y una colaboración deficiente y precaria de las necesidades de cuidados. O sea, los servicios de cuidado que tenemos son muy pocos y son escasos, es lo que dice Amaya, que eso es la crisis de cuidados, ¿no? Entonces, a veces hasta parece ilusorio que ponga que la crisis nos debería de llevar como a una oportunidad para no volver a lo que era la normalidad. Eso creímos al principio, estábamos convencidas que la pandemia le iba a dar la importancia que requiere el cuidado. Ahora ya no estamos tan convencidas porque, pues, mientras más leemos, porque se ha escrito muchísimo de los cuidados y la pandemia en todos los países, hay mucha bibliografía, si les interesa yo se las paso con mucho gusto, y en Latinoamérica y en todos lados hay mucho, pero la verdad es que no se nota que estemos tomando un rumbo diferente precisamente por la pandemia. Entonces, ojalá que así fuera, pero siempre debemos de señalarlo porque es verdaderamente una oportunidad para valorar todo el trabajo. Quienes hemos mantenido la vida durante la pandemia somos las mujeres. Es el trabajo doméstico y de cuidado dentro de los hogares lo que ha hecho que se pueda seguir funcionando en esta ciudad. Entonces, vamos a ver por qué se me va para atrás. Entonces, vamos a ver las concepciones del cuidado. Voy a empezar con trabajo de cuidado remunerado y no remunerado, porque es muy importante decir que se engloban una gran cantidad de actividades necesarias para sostener la vida. Sostener la vida, esto viene de la explicación de la economía feminista. O sea, la economía feminista es la que dice no nos interesa nada más lo que se produce específicamente en el país, sino que lo que nos interesa es cómo todo lo que se hace para sostener la vida de las personas y además no solamente de las personas, también de los animales, de las plantas, del medio ambiente, de todos los espacios. Entonces, en este sentido es todo ese trabajo de cuidado en el que tenemos que estar focalizados para ir empezando, digamos, de lo grande.
Hay un reporte de la Organización Internacional del Trabajo, está en la bibliografía, esta presentación que les voy a dejar, donde ellos definen o ellas definen el trabajo de cuidado consiste en actividades y relaciones requeridas para atender necesidades físicas, psicológicas y emocionales de personas adultas, niños o niñas, de jóvenes y mayores frágiles y autónomos. O sea, lo que es muy importante señalar con esto es que no solamente se cuida a personas que no son autónomas, que muchas veces creímos que eso era lo que sucedía, sino que se cuida mucho a personas autónomas también. Entonces, la principal característica del trabajo del cuidado es que se realiza fundamentalmente sin remuneración, que da parte a la identidad femenina, o sea, la identidad por mandato social. La identidad femenina es cuidar, ¿no? Los varones proveer y las mujeres cuidar. Así en términos muy estrictos, lo femenino es cuidar, lo masculino es proveer. Y por supuesto que esto es la división sexual del trabajo. Y esta división sexual del trabajo está en la base, en la estructura de la organización social. Esto es muy importante y esto también lo señala la economía feminista, por eso desde ahí es que estoy haciendo esta presentación. Para llegar a una cuestión tan concreta como enumerar los servicios de cuidado, es necesario saber qué tenemos atrás, qué estamos contemplando atrás. Entonces la economía feminista nos dice, está la división sexual del trabajo y es la que dicta la organización social. Todavía parecería que ya no debería de ser, que ya hemos evolucionado, y sí hemos evolucionado un poco. Además, las mujeres ya estamos en el mercado de trabajo, todas ustedes y yo estamos ya en el mercado de trabajo, en el empleo, digamos, tenemos un empleo, pero lo que no ha cambiado, y ahorita vamos a ver datos, es el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que realizan las mujeres y que los hombres no se están acercando a él. Es interesante señalar que los trabajos que se realizan al interior de los hogares pueden ser cuidado directo o indirecto, no sé si ya también lo vieron, rápidamente lo señalo. El cuidado directo es este de cara a cara, que vamos a ver ahorita la definición también más amplia, y el cuidado indirecto es todo lo que se requiere o necesita, todo lo previo para poder cuidar. O sea, no podemos cuidar a un bebé si no se hace comida, no podemos cuidar a una persona mayor si no limpiamos, barremos, trapeamos. Ese es el cuidado indirecto, son las condiciones previas, las actividades previas a poder tener un trabajo de relación cara a cara de cuidado. Entonces, este trabajo no se considera ocupación. Las tareas cotidianas que se necesitan para el sostenimiento de la vida pasan a ser ocupación cuando se remunera. O sea, todo lo que hacemos las mujeres adentro de los hogares todavía no está contemplado como ocupación, aunque sí está contemplado como trabajo por la Organización Internacional del Trabajo apenas en el 2012. O sea, todavía ni siquiera 10 años hace en el cual se dice que el trabajo de cuidado es un trabajo. Entonces, el trabajo el doméstico y de cuidado no remunerado cuenta con dos dimensiones. Por un lado, genera bienestar, hace mucho bien, desarrolla las capacidades, como ya dijimos, y demás, pero es muy importante señalar, y esto también viene de la economía feminista, que por otro lado tiene un costo, y tiene un costo para quien provee ese trabajo de cuidado no remunerado. Y el costo es en cuanto a tiempo, energía, incluso ingresos no percibidos, o sea, lo que dejan muchas mujeres de ganar en el mercado de empleo por estar cuidando. Y esto genera una tensión, y esta tensión que se genera entre quienes proveen ese cuidado tiene un fuerte contenido de género, o sea, somos fundamentalmente las mujeres quienes estamos haciendo ese trabajo, tiene un fuerte contenido de clase social y también de generación. O sea, son las mujeres mayores. Bueno, la verdad es que si vemos las estadísticas de uso del tiempo que vamos a hablar ahorita, las mujeres desde los 15 años hasta el infinito, porque no se cierra ese trabajo en ninguna edad, digamos,
están haciendo trabajo o estamos haciendo trabajo doméstico y del cuidado no remunerado. Y también antes de irme de esta, quiero señalar que además también hay unas diferencias entre las propias ¿Se mujeres. congeló o soy solo yo? Entre las propias mujeres hay una diferencia eh, que dice que, por ejemplo, si tenemos a las mujeres de las clases, si separamos las estadísticas de uso del tiempo con los estratos de ingreso, encontramos que las mujeres de ingresos más altos no hacen trabajo doméstico y de cuidado porque lo delegan en trabajo remunerado a otras mujeres de las clases más bajas. Entonces, también hay diferencias entre las propias mujeres. El reciente reporte de cuidado que les estoy diciendo señala que la mayor parte del trabajo de cuidado en el mundo, es impresionante porque dice en el mundo, se lleva a cabo de forma no remunerada. Y las mujeres son las que realizan el 76% de eso. Yo hasta pondría más, pero bueno, el reporte dice eso, ¿no? O sea que el trabajo de cuidado que se hace en el mundo, la mayor parte de las veces se hace de forma no remunerada. Pero vamos a ver aquí el trabajo de cuidado de personas cuando es parte de la economía de mercado y cuando recibe una paga, cuando sí se remunera. Entonces, esta se define como las ocupaciones en las cuales las personas que laboran proveen servicio cara a cara, que desarrolla las capacidades, yo hice la traducción, viene de capabilities, humanas de quien lo recibe, o sea, es para desarrollar las capacidades que potencialmente tienen las personas, eso es cuidarlas, desarrollar esas capacidades. Por capacidades humanas nos referimos a la salud, las habilidades y las inclinaciones, proclivities, así, utilizadas útiles para sí mismas y para otros, ¿no? O sea, esto es lo que las capacidades humanas que se desarrollan, incluye la salud física y mental, las actividades físicas, cognitivas y emocionales, como la autodisciplina, la empatía y el cuidado. O sea, esto es lo que se considera la definición de, vamos a pasar. Es muy importante que los estudiemos juntos, por eso he hablado tanto del trabajo de cuidado no remunerado, pero no se pueden estudiar separados, digamos, pues, pero ahora lo que vamos a ver, porque lo que vamos a ver es la oferta de servicios públicos de cuidado de la ciudad, entonces vamos a pasar a esos servicios que sí se pagan. Entonces, para tener todo esto muy claro, vamos a ver que los agentes económicos corresponsables de realizar trabajo de cuidado son el Estado, el mercado, las familias y hay quien señala además las comunidades como un cuarto agente. Puede ser un triángulo, puede ser un diamante, ¿no? Entonces, lo importante de esto es decir, ¿quiénes pueden hacer ese trabajo? Entonces, en otros momentos, por ejemplo, cuando no era el sistema capitalista el imperante, el mercado o los empresarios contribuían más también a la reproducción social cuando ponían casas para sus empleados, ponían escuelas, ponían hospitales y demás. Eso era agentes de empresa o de mercado corresponsables. Pero aquí vamos a hablar del cuidado remunerado, donde la participación fundamental que tenemos, porque en este sistema actual el capitalismo no es solamente el capital lo que importa, no tiene ninguna responsabilidad sobre la reproducción social. Y entonces vamos a hablar de el otro agente que queda de corresponsable, es el Estado. Entonces, el Estado es importante porque además de crear los servicios públicos de cuidado, que es lo que vamos a ver ahora, también genera, diseña e implementa políticas y programas de acciones de cuidado. Tiene que estar en esta parte y además regular el trabajo que se establece en estas leyes y reglamentos. Entonces, lo importante de este diamante de cuidado o triángulo de cuidado es que cuando uno de los agentes no hace su trabajo, entonces alguien tiene que sustituirlo, porque las actividades de cuidado son fundamentales para el sostenimiento de la vida.
Entonces, es muy importante señalar que si no hay guarderías, pues las mujeres no pueden salir a trabajar si no tienen a una abuela, a una madre, a una hermana, a una vecina que les cuide los niños o las niñas. Es muy difícil. Entonces, cuando alguien no cumple esa función, y esto también lo vimos muy claro en la pandemia, cómo cuando las escuelas públicas o el gobierno no podía dar escuela, quienes se hicieron responsables de ese trabajo que es educativo fueron fundamentalmente las madres adentro de los hogares. Entonces, cuando alguien no puede asumir, en el caso de la pandemia ahora, o no asume su responsabilidad, alguien tiene que hacerlo porque es un trabajo que no se puede detener porque es necesario para sostener la vida. Entonces, lo que vamos a ver aquí, vamos a trabajar dos concepciones de cuidado de todo eso que estamos hablando y con todo eso de fondo. Primero, una definición amplia de cuidado. La OIT define el sector de cuidado como todo lo que tiene que ver con salud, educación, asistencia y seguridad social, más trabajo doméstico. Eso, el trabajo doméstico remunerado. Eso es lo que la OIT define. Pero para poder nosotras tener más claro, porque si nosotros nos vamos a esta definición amplia, y ahorita vamos a ver los datos, esto es, cuando hablamos del sector educación, pues está todos los recursos para la UNAM, para el CIDE, para el Colmex, para todas las universidades estatales, están todos los recursos de todo lo que tenga que ver con educación. Si vemos a la salud, están todos los hospitales, todo eso entra en este sector amplio de definición amplia de cuidado. La asistencia social está todo lo que se hace para evitar que las personas caigan en la pobreza o para tratar de sacarlas de la pobreza. Y todo lo de seguridad social, además. Entonces ya se imaginarán que en los datos de seguridad social, pues está todo lo que tiene que ver con las pensiones y eso es lo que se nos lleva más dinero. Entonces, para poder hacer una definición, y aquí vamos a hacer la relación, necesitamos una definición más acotada de cuidado. Vamos a relacionar la oferta de servicios y los que nos interesan, el cuidado que nos interesa, acotado, porque vamos a hacer las dos definiciones. El trabajo acotado que nos interesa es únicamente el que disminuye el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que se realiza adentro de los hogares. Solamente eso. Si la actividad no está disminuyendo el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, no nos parece que sea una actividad de cuidado. Entonces, no la vamos a poner en la concepción acotada de cuidado. Entonces, hicimos una investigación que no está tan reciente, pero bueno, está es la última que yo he trabajado así, por eso se las traigo muy detalladamente, porque además son bastante parecidas, es bastante estructural el asunto este. Entonces, vamos a analizar 2018-2019 y el presupuesto aprobado del 2020. Y vamos a ver que se considera población dependiente, o sea, si vamos a hacer esto, vamos a fijarnos en las niñas y niños de 0 a 6 años, en adolescentes que nos parece que todavía requieren un poco de cuidado, y aquí nos dicen que personas adultas mayores de 65 años. Pues seríamos muchos si nos ponemos así y creemos que todavía en esta categoría habemos muchas personas que sí estamos trabajando y sobre todo hay muchísimas mujeres que están haciendo trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y son mayores de 65 años. Y las personas que cuentan con una discapacidad. Entonces, haciendo esto en términos demográficos, vimos que en México 1 de cada 3 personas es persona dependiente. O sea, está o cae en alguno de estos grupos poblacionales que consideramos población dependiente. Entonces, ¿cuáles son los espacios de cuidado que queremos estudiar? Bueno, pues son las guarderías, las estancias, lo que tiene que ver con cuidado del DIF, los programas de horarios extendidos escolares, las casas de día, los asilos, los programas de atención a población de discapacitada, pero sí es importante señalarles que
es muy difícil, o sea, realmente tenemos todas las cuestiones de cuidado, no están así fácilmente información transparente, información clara, que se pueda obtener de alguna forma. La verdad es que nos dio mucho trabajo y no encontramos información sobre el número de casas de día, porque nos ponen un número bastante grande, pero no sabemos qué tipo de trabajo de cuidado se hace en esas casas de día, por ejemplo, que hemos visto que en la Ciudad de México prestan algunas personas su garaje, por ejemplo, o una habitación de la casa o el jardín de la casa, y permiten que ciertos adultas o adultos mayores vayan a estar ahí en el día. Y eso, pues no sabemos qué tanto se puede considerar. Entonces, la información ahorita es muy mala. Eh, los programas para población discapacitada también, o sea, vemos las terapias que se dan fundamentalmente en el DIF, pero no sabemos de espacios de cuidado que sean más amplios, o sea, que se pueda llevar a una persona discapacitada y dejarla ahí para que les den estimulación y rehabilitación durante varias horas. Eso no pudimos encontrar claro. Entonces, en México, además, es muy importante señalar y como lo que vamos a hacer es la investigación por el presupuesto, cómo las asignaciones del presupuesto los recursos de cuidado son de dos tipos. Unos son los dirigidos a la población abierta, es decir, como toda la Secretaría de Educación, por ejemplo, la educación es gratuita para todas las personas en México, sobre todo la educación obligatoria. Ahorita vamos a ver cuál es. Esa es la población abierta y la otra es la que tiene los recursos para entidades de control directo. Y esto es muy importante señalarlo porque estas son las instituciones que también yo llamo en algunos estudios contributivas, en el sentido de que están ahí el Seguro Social, el ISSSTE, las personas que laboran en el sector privado pagan un poco y los empresarios pagan un poco para tener esa seguridad social. Entonces, esos son los recursos diferentes a estos que son para población abierta. Por eso, los que son contributivos son los de las entidades de control directo y es solamente para personas derechohabientes que cuentan ya con un empleo formal y tienen pues derecho a acceso a la salud y a algún tipo de otra seguridad social que tiene que ver más con tener guarderías, tener pensiones, tener seguro de desempleo, ese tipo de cosas. Entonces, esos dos tipos tenemos de recursos de cuidado. Entonces, podemos decir con toda tranquilidad, bueno, lo hemos estudiado y lo hemos visto, en México las mujeres son quienes están cuidando tanto en el mercado, en las ocupaciones de cuidado, como adentro de los hogares. Entonces, según la encuesta nacional de ocupación y empleo 2018, el 93% de las mujeres que laboran en el sector cuidados, o sea, todas las maestras, enfermeras y todas las que trabajan en este sector, también hacen trabajo doméstico de cuidado no remunerado en sus hogares. Entonces, es muy importante tener esto claro, que las dos están haciendo los dos tipos de trabajo quienes están en el mercado haciendo trabajo de cuidado. El 23% de las mujeres empleadas lo hacen en labores de cuidado, según la misma encuesta. La mayor parte de las mujeres en México que están empleadas lo están en el sector comercio. Y también, que no puedo poner tanto dato, pero están en el sector informal. También es importante señalar eso. Entonces, también es importante saber que solamente el 47% de la población cuenta con seguridad social. El otro 53% de la población requiere las atenciones que da los recursos para población abierta. Entonces vamos a ver las estadísticas de uso del tiempo. La última que tenemos, encuesta nacional de uso del tiempo, es de 2019. Y vemos primero la distribución porcentual del tiempo total de trabajo.
de todas las personas, todavía no vamos a la desagregación por sexo. Y vemos que las personas de 12 años y más hacen el 49% de su tiempo lo dedican al trabajo no remunerado. ¿Sí? O sea, la mitad del tiempo de todas las personas, o sea, en general, pues, está dedicado a trabajo no remunerado y solamente el 47.9% a trabajo de mercado. Y INEGI cada año nos saca una cosa ahí diferente. Ahora nos sacó que hay el 2.8% de la producción de uso exclusivo del hogar. Yo lo hubiera puesto en trabajo no remunerado, pero ellos lo pusieron aparte y son lo que hace INEGI cada 5 años que nos hace estas encuestas. Entonces, ahora sí, desagregando por sexo, existe una marcada brecha de desigualdad entre mujeres y hombres porque el promedio de horas a la semana de tiempo de trabajo de la población de 12 años y más las mujeres realizan 39.7 horas a la semana de trabajo no remunerado y los hombres únicamente 15 horas. Y el trabajo remunerado, las mujeres realizan en promedio 37 horas, o sea, otro tanto y casi igual a la semana, y los hombres un poquito más, 47 horas. Entonces, es ahí donde está la brecha. Esto es lo que tenemos, la información que tenemos para constatar que existe la división sexual del trabajo, que las mujeres estamos haciendo el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Esta es nuestra fuente de información principal para señalar eso. Entonces, como podrán ustedes ver, las mujeres pues tenemos en promedio una jornada de 40 horas. 39.7 horas a la semana y otra jornada casi completa también de trabajo remunerado, es decir, trabajo en el mercado. Entonces, ahí está lo que tradicionalmente se llama la doble jornada. Yo les recomiendo que consulten la encuesta de uso del tiempo, es muy interesante ver, en este caso, por ejemplo, tenemos la población de 12 años y más, pero cuando la tenemos toda la información desagregada por todas las edades, encontramos que las mujeres, por ejemplo, jóvenes, si están todavía en la casa del hogar, o sea, no están emparejadas o viviendo con alguna pareja, entonces no están haciendo trabajo doméstico y de cuidado. Pero en cuanto cambian a ser parte de una pareja, están haciendo trabajo doméstico y de cuidado. Es impresionante cómo muchas mujeres muy jóvenes, recién emparejadas, están haciendo el trabajo tradicional doméstico y de cuidado no remunerado. Todo eso se ve en las estadísticas de uso del tiempo. También, como yo les decía, cómo se empieza desde los 12 años hacia adelante. Y la verdad es que es así, cuando vemos por edades, vemos que de todas maneras a los 60 y más las mujeres siguen haciendo trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Y es interesante ver cómo, por ejemplo, los varones aumentan un poquito más cuando están viejitos, para consuelo de todo el mundo. Cuando están viejitos se dan cuenta que no tiene sentido que solamente las mujeres hagan trabajo doméstico. Y también, por eso les digo que consulten esa estadística, también los hombres más estudiados y más cultivados son quienes hacen más trabajo doméstico. Cuando lo vemos por separación de si tienen carreras o estudios de posgrado, entonces ahí encontramos esas clasificaciones. Pero fundamentalmente es esto. Es muy interesante también porque luego separan por las personas que están ocupadas y las no ocupadas. Y resulta que los varones aumentan 1 hora cuando no están ocupados y las mujeres aumentan como 6 horas si no están ocupadas, ¿no? Que además la estadística es tremenda porque pone que es la población económicamente activa y la población no económicamente activa. Y cuando hablamos de las mujeres, no podemos decir que no están activas, o sea, porque la verdad es que las que llamamos ninis, que ni estudian ni trabajan, las mujeres sí trabajan en trabajo doméstico y de cuidado no remunerado adentro de los hogares.
Entonces, bueno, esta es la fuente que tenemos de información. Entonces, cuando hacemos en el presupuesto para ver los recursos, porque ustedes saben que donde está el dinero está el poder, porque nosotros hacemos los análisis a través del presupuesto, el presupuesto de egresos de la federación, entonces encontramos que el 39% de los recursos están asignados al sector cuidados. Entonces, esto es a educación, salud, asistencia social y seguridad social. Entonces, fíjese cómo aquí entran todo lo que tiene que ver con todo lo de educación, todo lo que tiene que ver con todo lo de salud, de hospitales y demás, todo lo que tiene que ver con asistencia social, todos los programas esos que ahora se llaman prioritarios, o sea, aquí entraría porque pertenecen a la Secretaría del Bienestar, y eso es el 39% del presupuesto. O sea, sí es un monto grande, es la mayor parte del presupuesto, el sector de cuidados, pero ahí entran las pensiones. Y las pensiones, entre las contributivas que son del IMSS y del ISSSTE, más las de adultos mayores, se llevan una parte demasiado grande del presupuesto. Entonces, y eso no son programas de cuidado, son programas de pensiones. Los recursos asignados al sector cuidados para población abierta conforman montos asignados a los de población que tienen un empleo formal y que aportan una contribución. Lo que quiero decir con esto es que tenemos más o menos la misma cantidad de recursos, pero resulta que los de población abierta son para toda la población y los otros son para el 47% de la población, ¿sí? Entonces, ahí, además de estos personas que están en la población derechohabiente, digamos, probablemente también tengan a sus hijos o hijas en escuelas públicas. O sea, también son parte de la población abierta y también usan los servicios educativos de la población abierta. Entonces, es muy importante que veamos esas dos dimensiones, la contributiva y la no contributiva. En los recursos asignados a la definición acotada del cuidado, imagínense que si nos vamos de todo eso grande, amplio, a solamente lo que se hace de trabajo de cuidado cara a cara, encontramos que solamente es el 0.4% del presupuesto aprobado. Estas cifras son nacionales. Entonces, aquí pongo inclusive de la primera infancia porque resulta que encontramos con esta nueva estrategia de la primera infancia que los recursos para la infancia, los recursos para que los niñas y niños asistan a un espacio de cuidado colectivo empiezan a los 3 años. O sea, la verdad es que esta estrategia de la primera infancia, no, además de que no pone su distribución, no contempla la creación de espacios de cuidado para las personas que laboran en el sector informal. Es decir, aquí pues es una injusticia muy grande que solamente tienen derecho a guardería quienes tienen un empleo formal y el Estado no está proveyendo para todas esas mujeres que son más del 60% de las mujeres que tienen empleo lo están haciendo en el sector informal. Entonces, esto también son datos atrasados, pero estas son cuestiones muy estructurales que si siguieran así estaríamos muy contentas, pero la verdad es que además ni siquiera siguen así. En el 2016 todavía no separábamos a las niñas y a los niños de 0 a 3 y de 3 a 6, pero entonces encontramos que solamente el 51%, o sea, la mitad de las niñas y niños de la Ciudad de México contaban con un espacio colectivo, un espacio público, un servicio público de cuidado. Además, la población de la escuela primaria había en ese momento, con la administración pasada, un programa de jornada ampliada que se llamaba Saludarte, que solamente llegaba al 2.6 de la población. Y este programa de escuelas de tiempo completo, que es de la SEP, o sea, que es federal, llegaba a 700 escuelas de la Ciudad de México, que es el 35%. Pero además, yo se los pongo solamente para señalar que esto ya ha cambiado en la Ciudad de México. En la Ciudad de México ya no hay estancias infantiles, por ejemplo, porque se recortaron esos recursos.
no hay ese servicio de cuidado, entonces se disminuyó este 50% que tenía, probablemente ahora es el 58 o el 60%, y las escuelas también disminuyó los programas de tiempo completo. Y luego para población adulta mayor encontramos que había 8,368 personas que participaban en espacios colectivos de cuidado, pero las personas mayores en la Ciudad de México eran 292,299 de 75 y poniéndolas de 75, quitándonos todos los de 65 a 75, entonces solamente cubría el 2,9% de cuidado. Entonces, estas son las dimensiones en las que vamos a ver. Además, se los digo porque este sí está hecho para la Ciudad de México. Después lo hicimos a nivel nacional. A nivel nacional es mucho peor. O sea, si aquí está mal, a nivel nacional es impresionante porque existe como un 4 o 5% de espacios de cuidado. O sea, realmente muy, muy mal. Entonces, me fui para atrás. Entonces, los recursos de la federación, es muy importante que yo les diga que los recursos de la federación los define la Secretaría de Hacienda. Nos tomamos la preocupación de preguntar en un estado, bueno, porque la Ciudad de México se maneja un poco diferente, pero en un estado, ¿quién definía el número de guarderías que se necesitaban? Por ejemplo, así específicamente, o el número de escuelas de preescolar que se. Y entonces, para su conocimiento, les aviso que la Secretaría de Hacienda nos dijo, no, lo definen ellos. Ellos definen, nosotros les mandamos el dinero y en los estados definen. Y en los estados nos dijeron, pues lo define el techo presupuestal que nos da la Secretaría de Hacienda. Entonces, se echan la bolita entre Hacienda y los estados, pero la verdad es que quien lo define, pues es quien da los recursos. En la Secretaría de Hacienda, si decide mandar más o menos recursos, los estados pueden hacer, y si le piden, y si hay los proyectos, y los proyectos los aprueba Hacienda, o sea, hay varios factores, digamos, que entran, pero finalmente el techo presupuestal es el que va a definir los espacios de cuidado. Entonces, vemos que la educación, la salud y los programas de asistencia social son de carácter nacional. Entonces, por eso me atreví a hacer esta presentación, a pesar de que no tengo actualizados los datos de los espacios de cuidado que hay en la Ciudad de México, porque sí tengo actualizado lo que hay, los recursos que hay para educación, salud y asistencia social a nivel nacional. Y como son a nivel nacional que se define todo, pues es como ya saber lo que puede haber en la Ciudad de México. Entonces, los recursos para cuidados federales, lo que se decide a nivel global, a nivel federal, esto quiere decir que la educación y la salud se supone que estaban descentralizadas, pero a la hora de la verdad, lo que estaban era solamente administrativamente, les mandaban los recursos para que los estados pagaran, pero la verdad es que todo lo de educación se define a nivel central, se define por la Secretaría de Educación Pública. Entonces, todos los programas educativos tienen que ver con programas federales, o sea, no se pueden definir ni cambiar, se pueden ampliar, o se puede hacer algo como tenía la Ciudad de México el programa Saludarte de escuelas de tiempo completo, pero ese es otro programa que se hace con sus propios recursos. La verdad es que todo lo que tiene que ver con educación, con salud y con programas de asistencia social, todo se define desde aquí, desde la federación es la que manda. Entonces, los recursos federales están en los ramos administrativos. Si ustedes ven el presupuesto donde dice Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo Social antes y Bienestar ahora, más dos ramos generales que son el ramo 33 y el 25, más las entidades de control directo que son el IMSS y el ISSSTE. Entonces, estos serían los recursos federales para salud. Y si ustedes ven esto, se dan cuenta que la mayor parte de los recursos de cuidado se definen a nivel federal. En México, la mayor parte de las políticas de cuidado se gestaron como políticas de cuidado, no se gestaron, perdón, como políticas de cuidado y responden principalmente a la atención de problemas de educación, salud y asistencia social.
más que haber sido concebidas como políticas de cuidado. O sea, no están. Pero sí tenemos muy claro que la federación es quien cuenta con más responsabilidades para tutelar. Es decir, todo lo que va salud, educación, asistencia social, además de la seguridad social, que por supuesto que es federal, pues los define la federación. Entonces, la salud en México está fragmentada. Por una parte está la seguridad social, como ya les dije, unidas a quienes cuentan con un empleo formal, y por otros la parte de seguridad social y salud, que tiene que ver con un programa que antes fue Seguro Popular, después fue INSABI y que ahora ni siquiera sabemos qué es porque está hecho un desastre completo, la salud que es para la población abierta. Y entonces ahí sí es muy grave porque pasamos a otro problema que es el gasto de bolsillo. Entonces, cuando no cuentan los hogares con estas propuestas de seguridad, perdón, de asistencia social para población abierta, pues entonces tienen que desembolsarse. Entonces, todas las guarderías, todos los espacios de cuidado que pertenecen a servicios contributivos en la Ciudad de México, que están en la Ciudad de México, son todas las guarderías del Seguro Social, las subrogadas y las no subrogadas, porque hay de los dos tipos, las estancias para el bienestar y desarrollo infantil del ISSSTE, y también tienen centros de desarrollo infantil, es decir, tienen sus propios espacios de cuidado, Defensa Nacional, los navales, o sea, que se llaman Marina y no sé cuántos nombres, y Pemex. Y fundamentalmente, bueno, al menos estoy segura que Defensa Nacional y navales están acá en México, en la Ciudad de México, y de Pemex seguro habrá algunos también, no, a lo mejor no todos los centros de desarrollo infantil, pero es muy importante, y esto sí es que la propia dependencia se haga cargo de la reproducción social de sus trabajadoras y trabajadores. Entonces, todas las guarderías que así vemos son todos son recursos contributivos, todas las personas están aportando, tienen derecho porque lo pagan a tener espacios de cuidado para sus hijas e hijos. Entonces, me faltó ¿dónde lo puse? Se me fue acá. Pero los cuidados, bueno, no puse ya los otros porque son de la SEP, perdón. Ahorita estamos en seguridad social, vamos al sector educativo, que ya les dije que atiende de los 3 años en adelante. La política educativa la dicta la Secretaría de Educación Pública, quien señala que la educación preescolar empieza a los 3 años y termina a los 5 años, 11 meses, es obligatoria, también como la educación primaria y la secundaria que le siguen y están también en tratos y la educación preparatoria. Y además esto es gratuito. Y esto está para señalar cómo la Secretaría de Educación Pública no tiene recursos asignados específicamente para atender a la población de 0 a 3 años. Empieza con los 3 años. Entonces, los servicios de cuidado de la SEP son los servicios de cuidado infantil, que son guarderías, estancias, los centros de desarrollo infantil, los centros de educación inicial, los centros de educación preescolar. Esos tenían. Y les platico que tienen un desastre de información tremendo porque mezclan las entidades privadas que dan servicios de preescolar, también las de educación inicial, entonces es muy difícil encontrar esa información y por transparencia la Secretaría de Educación Pública no es la que se jacta de ser la más transparente de todas, es muy oscura y no podemos encontrar así tan fácil como decir, dígame dónde encuentro el dato de cuántos guarderías tiene la Secretaría de Educación Pública. No, nos cuentean y nos hacen miles de cosas y no nos dicen la verdad. Los centros de la SEP, bueno, estos eran para los chiquitines hasta 0 a 6 años, y ahora tenemos los servicios de cuidado que son los programas de escuelas de tiempo completo, que si ustedes saben, también estos recursos están disminuyendo y disminuyeron el presupuesto actual en el 2022. Entonces, cada vez va a haber menos. Nosotras consideramos que este sería el programa de cuidado, porque si ponemos todos los recursos para primaria, pues entonces es mucha gente y mucho dinero, por supuesto, pero la principal actividad no es cuidar, perdón, sino que es formar, ¿no? O sea, formar y educar. Entonces, por eso quitamos los recursos para primarias y todo eso.
Y solo dejamos las escuelas de tiempo completo, asumiendo que si las niñas y los niños se quedan en la escuela 2 o 3 horas más, permite a las madres y a los padres tener un trabajo de tiempo completo de mayor amplitud, ¿no? Eh, entonces, esto sería los programas de la SEP que les digo que van disminuyendo. Y los del DIF tienen muchos para las personas con discapacidad que son fundamentalmente rehabilitaciones. También hay algunos asilos, también hay algunas casas hogar, algunas casas de día. Y aquí ustedes pueden señalar si hay también, y si ustedes conocen, por ejemplo, internados para niños y niñas que viven en la sierra. Creo que la Ciudad de México tendría menos, pero a nivel nacional sí podría ser importante. Por ejemplo, hay quienes ahora están señalando que también los recursos para los refugios de mujeres podríamos considerar los recursos de cuidado, ¿no? Entonces, sí podemos hacer como una cuestión más ampliada de esto, pero en principio, estos son los específicos para esa población que les señalé en un principio. Entonces, la Secretaría del Bienestar, que era antes la de Desarrollo Social, no tiene ningún programa de cuidado, ¿no? O sea, la asistencia social no. Las transferencias monetarias no son programas de cuidado. Entonces, la Secretaría del Bienestar no tiene ninguno. Y además, la presente administración no tiene ningún programa de cuidado como programa prioritario. Nunca, no los ha considerado prioritarios. Entonces, ahora vamos a los recursos de la Ciudad de México. Se encuentran en la Secretaría de Educación, la de Salud y la de Bienestar, y en los servicios de salud pública, perdón, y del DIF Ciudad de México, más 2 fondos de 2 ramos, del 33 y el 25. Entonces, encontramos que cuando ustedes ven el presupuesto, pues los recursos, por supuesto que no se comparan los que tiene la Federación con los que tiene la Ciudad de México para educación. ¿Por qué? Porque las escuelas se pagan desde la Federación. Aunque ya haya algunos estados que le quieren regresar a la Federación la chamba de pagar, porque la verdad es que no los deja hacer más cosas, de todas maneras, ahorita están aparte, pues digamos, ¿no? Entonces, pero es la federación quien da esos recursos directo a las escuelas. Entonces, los recursos que hay para educación en la Ciudad de México son, o sea, la Secretaría de Educación es pequeña, la Secretaría de Salud es pequeña y atiende fundamentalmente salud pública, epidemias y todo eso, vacunación y todo eso sí está en la ciudad, pero no está esto, y bienestar igual. Encontramos que los programas de bienestar que cuando hicimos el estudio eran delegaciones y ahora son alcaldías, eran muy parecidos a los programas que tenía la Secretaría de Bienestar, ¿no? Entonces, el bienestar federal, las de bienestar locales, como la de la Ciudad de México, hacen ese tipo de programas iguales que no son de cuidado, que son, por ejemplo, atención a adultos mayores, pensión para, no, si fuera atención, sí, pensión para adultos mayores y demás. Entonces, los recursos van a o iban a la operación de comedores públicos o comunitarios que había en la Ciudad de México, esos sí son recursos de cuidado porque sí disminuyen el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que se hace adentro de los hogares. Pero también a eso les quitaron recursos. Hay un programa que se llama Médico en tu Casa, ese sí es programa de cuidado. El Sistema de Desarrollo Infantil, que también tiene recursos aparte, el de la Ciudad de México, aparte de los que le dan federales, hay otro de la ciudad. Y además también está la Oficialía Mayor de la Secretaría de Finanzas, que tiene su centro de desarrollo infantil, también el metro tiene, los bomberos también tienen, y algunas delegaciones también tienen espacios de cuidado, sobre todo centros de desarrollo infantil. Voy un poco apurada porque creo que se me está haciendo tarde. Entonces, en resumen, la Ciudad de México, los espacios de cuidado son insuficientes, de cuidado colectivo, ¿no? Y cada uno tiene que hacerse, cada familia tiene que hacerse cargo con decisiones desde dentro de la familia de el cuidado de esos niñas o niñas o adultos mayores que puedan existir. La oferta de servicios públicos de cuidado, es decir, la corresponsabilidad que tiene el Estado es deficitaria y es muy heterogénea porque encontramos que los dineros que dan, por ejemplo, incluso, por ejemplo, para las guarderías
subrogadas y no subrogadas del IMSS. Es muy diferente lo que dan para atenderlas. O las guarderías, que el dinero que daban, por ejemplo, para las que se quitaron, las estancias infantiles que eran de Cedesol y que se quitaron, ahí sí era muy claro que eran 1,000 pesos por niño y por niño, o sea, era muy claro lo que tenía. Y las guarderías del IMSS y del ISSSTE tienen arriba de 5,000 pesos por niño y por niña, nada más para que se den una idea de lo heterogéneo que puedan ser. Ni el Estado ni las empresas están asumiendo su corresponsabilidad en las tareas de cuidado. Entonces, para concluir, ¿qué recomendamos? Pues la corresponsabilidad gubernamental en el trabajo de cuidado. Actualmente ya se está aprobando una enmienda a la Constitución Nacional que dice que el cuidado es un derecho, tiene algunos, está aprobada por los diputados, pero los senadores, la Cámara de Senadores y Senadoras no lo ha aprobado porque tiene algunos cuestiones que son muy, o sea, pusieron ahí que que son servicios de cuidado todos los de atención a la pobreza, lo cual no podemos permitir que así se quede porque lo de cuidado es lo de cuidado, que sí tiene que atender prioritariamente a las personas en pobreza, pero no puede, todos los servicios de pobreza, al revés, no puede ser. También ya está saliendo la ley del Sistema Nacional de Cuidados, pero ya se aprobó el presupuesto y no se asignó ni un 5 para programas o instituciones que disminuyan la carga de trabajo doméstico y de cuidado de las mujeres. Entonces, ahí específicamente, generar empleos de cuidado que son empleos verdes, que son empleos que generan el multiplicador y generan muchos más empleos, que son medidas estructurales y que van a dar empleo no solamente a mujeres, sino también a varones, porque pueden ser empleos inclusivos y permitirá que muchas mujeres puedan integrarse al mercado de trabajo. Y como fundamental es tener en cuenta que a la hora que vamos a redistribuir el ingreso, que tenemos, ya les dije que más del 50% de la población en pobreza, al mismo tiempo tenemos que redistribuir el trabajo de cuidado. No se puede seguir quedando en las familias y dentro de las familias en las mujeres. Entonces, esta es una cuestión muy importante que tiene la política fiscal, que tiene el presupuesto, que es redistribuir los ingresos que existen. Entonces, redistribuir los ingresos al mismo tiempo que se buscan formas de redistribuir el trabajo de cuidado entre mujeres y hombres, entre las mujeres y la federación y los estados, y entre las mujeres y los empleos. Muchas gracias. La bibliografía y la otra bibliografía que está todos los datos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucía. Muy interesante tu presentación y definitivamente nos hace ver, pues con datos duros, ¿no? Más allá del discurso, lo que está sucediendo. Y nos da elementos también, creo yo, en la metodología que empleas, da elementos para aplicar nosotros a nuestros espacios de análisis y para nuestro trabajo en un futuro. Muchísimas gracias, ¿eh? Sí. Pues sin más, abro la ronda para alguien que quiera hacer preguntas, hacer algún comentario. Tenemos 15 minutos para preguntas y comentarios. Entonces, si alguien quiere, nada más, por favor, levante la mano y yo le doy la palabra. Aquí había unas preguntas, pero más bien eran como, bueno, siento que eran comentarios, ¿no? Acerca de los centros de bienestar infantil, como ejemplos de mecanismos de cuidados, aunque eso estaba en el chat. Bueno, Dulce tiene la mano levantada. Entonces, si quieren, vamos a tres preguntas, a una ronda de tres preguntas para pasarle a las respuestas con Lucía. Entonces, primero Dulce y después Carmen. Adelante, Dulce. Buenos días, muchísimas gracias a todas y a todos. Excelente y motivadora presentación, doctora Lucía. Solo dos cosas. Primero, preguntarle, ¿es que en la actualidad no se ha actualizado la información sobre sistemas de cuidados en la Ciudad de México? Esa es una. Y la otra, bueno, pues es que en la reflexión del artículo 120 constitucional es que los gobernadores de los estados tienen la obligación de publicar y de llevar a cabo las acciones que prevén las leyes federales. Entonces, lo que pudiéramos ver es que también en base a la Ley General de obligatoriedad presupuestaria, se me fue ahorita el nombre correcto, es que
están en desacato, no están cumpliendo lo que se está mencionando, porque dice que la política pública debe de ser definida bajo la perspectiva de género, debe de incluir la perspectiva de género y no lo están haciendo. Entonces, tanto nuestro gobierno federal como nuestros gobiernos locales y pues baja hasta los gobiernos municipales, que también el artículo 115 constitucional menciona que deben de estar establecidos en el cuadro de leyes federales, y nuestro presupuesto actúa como tal, no lo están cumpliendo y pues entonces están en desacato, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Dulce. Adelante, Carmen, y después Julia. Hola, buenos días, doctora Lucía Pérez, y a todas y todos. Mi pregunta es esta: yo estoy trabajando la proximidad de los servicios, infraestructura y equipamientos de cuidados y cómo se tendrían que distribuir territorialmente en la Ciudad de México. Para esto es muy importante para mí hacer una acotación sobre cuáles son estos servicios, equipamientos e infraestructuras, porque si no resulta que todo lo es, ¿no? Como el ejemplo que usted mencionó de las, no sé, los pilares, o si los refugios para mujeres podrían ser considerados o no. Y en ese caso creo yo, hay que ser muy cuidadosas y decir, esto es infraestructura, equipamiento y servicios de cuidados. Mi pregunta es esta: ¿cómo partir de una definición que nos pueda servir para distribuirlos territorialmente de manera más justa? Porque están concentrados en 4 alcaldías en el caso de la Ciudad de México, que son las alcaldías que generan más plusvalía inmobiliaria, la verdad. Y eso tiene que ver con cuestiones de centralización del poder financiero y del poder político. ¿Cómo podemos ir desbaratando esta concentración en la Ciudad de México y no depender exclusivamente de los recursos públicos? Es decir, de los presupuestos que están hechos un desastre ahorita. Pienso en las asociaciones público-privadas y decir, ¿por qué los que están desarrollando plusvalía inmobiliaria no le caen con esto de fortalecer esas infraestructuras, pero en zonas donde hagan falta, ¿no? No en las 4 alcaldías más ricas de la Ciudad de México? Muchas gracias, Carmen. Muy buena pregunta. Adelante, Julia. Gracias, muy buen día a todas, a todos. A lo mejor no quedó un tanto, o quedó muy ambiguo el comentario. Cuando hacía el desglose la doctora Lucía, ¿no? Que me uno de felicitación, ¿no? Por tan elocuente presentación. Y bueno, ya he aprendido muchísimo, ¿no? Y de eso creo se trata también el seminario. A lo mejor no haya quedado un tanto claro, y cuando desglosaba esta parte de qué se encaja en qué, creo la cuestión de los centros comunitarios y los centros de bienestar de infantiles sobre todo, que devenían en algún momento, y hablo a lo mejor desde el contexto local, yo me encuentro en Parral, Chihuahua, eran creados por el DIF municipal, pero también avalados por la Secretaría de Desarrollo Social, ¿no? Y entonces era como una decisión, obviamente bajo la cuestión del recurso, que a lo mejor estaba destinado para ello, para estos tipos de centros, ¿no? Y hablaba sobre la cuestión de formación, creo que ahí también iría mi duda, pero tal vez pueda como afirmar este comentario de que esos centros que aun cuando son de formación también, pues capacitan en la cuestión de la higiene, ¿no? De la salud mental, que es tan importante hoy en día, pero anteriormente también se tomaba en consideración. Y eso también encaja en lo que corresponde a los cuidados, ¿no? Hay un documento reciente que sacó la CEPAL, ¿no? Del sistema de cuidados, hacia la construcción de sistemas de cuidados, y me parece que allí también se desglosan para esto, obviamente con un panorama regional, pero creo podemos ir haciéndolo desde esa visión de lo local que tanto impera, ¿no? Y que cuesta mucho para lo correspondiente a las informaciones tan desagregadas, ¿no? En el plano meramente local. Gracias.
Lucía, si te parece, te pasamos la palabra. Muchísimas gracias por las preguntas, todas muy importantes, muy interesante. Esto que nos decía Dulce, que la información no está actualizada porque requiere un trabajo, híjole, además necesito un equipo porque hay que hacer mucho investigación y como estamos todos en este momento de pandemia, yo unos días antes había ido a hablar con un señor de la Secretaría de Educación Pública que me había prometido dar mucha información. Era el jefe de asesores de la Secretaría, pero todavía era Esteban Moctezuma, o sea, todavía lo pasado. Entonces, y una lista así enorme y el señor me dijo, ¿sabe qué? No, ni siquiera la tengo. Él era el jefe de asesores y ni siquiera la tenía él esa información. Y las preguntas eran como, por ejemplo, ¿quién define o quién lleva educación inicial? O sea, ¿qué dependencia para ver dónde estaba ese dinero? Porque está el dinero todo mezclado. Y entonces él solito, ni siquiera él me podía decir. Entonces, la verdad es que sí está, no está actualizado ahorita, pero pues vean eso como lo que estaba antes de la pandemia y ahora pues con todo lo que se pueda haber caído con la pandemia. Y también tener en cuenta que no se está poniendo nada de información sobre servicios de cuidado privados, ¿no? Que tampoco tenemos esa información, también es otro estudio, porque hay que ver qué servicios da a cada una. Y tienes toda razón, Dulce, cuando dices que no incluye en la perspectiva de género. Pues la verdad es que no, ni siquiera en el anexo 13, que es el anexo, se supone para la igualdad entre mujeres y hombres, ni siquiera consignan todos los programas que deberían estar y meten otros que no deberían estar. Entonces, la verdad es que sí hay, y ahí que solamente son los dineros y que en la Constitución, pues sí, en la Constitución y en todos lados se diga que deben de ser los programas con perspectiva de género, pues no nos asegura pues que así vayan a ser. Carmen, pues muy buena la pregunta de cómo hacer para que no sea esta concentración en las alcaldías que tienen más recursos. En el ejercicio que hicimos fue interesante para que vean, está en la bibliografía, cuántos recursos asignaba cada delegación en aquel momento antes de ser alcaldías. Pero lo interesante que voy es que también en ese momento nosotras proponíamos cooperativas de cuidado para que no sea únicamente depender de los recursos públicos. Pero lo que sí creemos que es muy importante, y así se empezó a hacer porque teníamos amigas feministas en la Secretaría del Trabajo de la Ciudad de México, cuando fue Patricia Mercado secretaria del Trabajo, por ejemplo. Entonces, sí se empezó, y luego fue Amalia García, se empezaron a dar recursos para la educación y capacitación, que también la daba la Secretaría del Trabajo, en cooperativismo y para las cooperativas de cuidado. Entonces, lo que pasa es que sí es como otra dimensión, pues digamos, ¿no? Las cooperativas, pero yo estoy de acuerdo contigo, hay que promover eso, esas cooperativas de cuidado, por supuesto que muy importante no promoverlas como trabajo informal, sino como trabajo formal, digno, bien remunerado y todo lo demás, ¿no? Pero para poder empezar en estas alcaldías, es bien interesante. Además, proponíamos las cooperativas en las unidades habitacionales, ¿no? Entonces, bien bonito porque cuando fuimos a trabajar, entré yo en contacto con las personas que estaban llevando el Instituto Nacional de Estudios de Adultos y Adultas Mayores. Ellas nos dijeron que ya había, o sea, ni siquiera estamos descubriendo el hilo negro, ya había en las unidades habitacionales que una señora cuidaba a su papá y entonces la vecina le decía, ¿me cuidas por favor también a mi mamá y te doy un poquito de dinero? ¿No? O sea, ya estaba, pero informal. No querían que se formalizara y eso nos lo dijeron las personas que trabajaban en el Instituto de Adultos Mayores
de la Ciudad de México, no querían que se formalizara porque entonces les iban a empezar a cobrar impuestos y a exigir cosas y era algo muy informal, pero ya existe esa forma de irlo haciendo. Entonces, que se regule, pero que no lo único que se quiere es cobrarles impuestos, por favor, porque entonces, pues la verdad es que no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Entonces, en ese sentido va, pues, cómo las organizaciones pueden hacer. Lo otro que la pregunta de Julia, que es cómo todo esto, cómo antes se llevaba, lo llevaba el DIF y tenía recursos en desarrollo. Estaban en el DIF, estaban algunas guarderías eran del DIF y la de desarrollo social era la que tenía dinero para capacitar, o al revés, el DIF tenía dinero para capacitar y desarrollo social era la que ponía las estancias infantiles, ¿no? Entonces, era como una forma de hacerlo conjuntamente. Y creo que, pues sí, hay que seguir trabajando mucho en esto porque sí es a nivel comunitario donde se pueden, cuando lo vemos como un diamante de cuidado, es decir, las familias, el Estado, las empresas y la comunidad, creo que en esto de la comunidad tenemos mucho que trabajar porque seguramente ya hay usos y costumbres en las comunidades que tienen que ver con esto, ¿no? Y entonces tenemos que buscar las formas que ya existen para valorarlas y para llevarlas a la práctica en las comunidades indígenas, por ejemplo, también. Entonces, pues sí creo que este estudio tampoco ya lo conozco, pero tampoco lo he revisado, que hizo ONU Mujeres y la CEPAL y demás, pues está un poco general, me dijeron, yo no lo he visto, pero bueno, si ustedes quieren y me dice Mariana, con mucho gusto les paso la bibliografía que necesiten para el tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucía. Yo creo que sí va a ser muy bueno si nos puedes recomendar fuentes y pasar la bibliografía. Y si quieres, si me la compartes, yo la paso por correo electrónico. Y aquí, bueno, comentaba, ¿no, Dulce, que su comentario no estaba dirigida hacia ti y tu investigación, sino hacia las instituciones que no actualizan sus datos y justo como dices, son sumamente opacas, sobre todo la educación pública, ¿no? Sí. Bueno, creo que hay tiempo para una última pregunta. Entonces, si alguien quiere hacer una última pregunta o comentario, ahora es el momento. Y si no, le doy la palabra a Lucía para un último comentario acerca de todo esto, si quieres hacer algo, y ya vamos a pasar a la presentación de estudios de caso, de lo que hicieron. Muchas gracias y muchas gracias a todas. Me encanta que estén interesadas en estos temas del cuidado, que en el fondo, les digo yo siempre, pues son economía feminista. Y pues esa es una forma diferente de ver la vida, de ver todo lo económico como lo necesario para sostener la vida y pues da una visión completamente diferente de la realidad que nos ayuda mucho. Entonces, me encanta que sigan estudiando estos temas y con mucho gusto las apoyo cuando sea necesario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucía. Ahora vamos a pasar ya a los estudios de caso. Entonces, tenemos dos trabajos que se van a presentar el día de hoy. Ay, disculpen. Dos trabajos que se van a presentar el día de hoy, que uno de ellos es de un equipo que va a presentar el caso de Ciudad Juárez, Chihuahua, de unas colonias que están al sur, de una zona muy empobrecida. Ellos ya nos lo platicarán. Bueno, ellas nos lo platicarán. Y el otro es el caso de una unidad habitacional en Zumpango. Entonces, para quienes no pudieron escuchar, estos casos de estudio los seleccioné porque tienen un buen análisis territorial, es un ejemplo de trabajo en equipo y estuvieron desarrollados con detalle y que también nos sirven ahorita para ver lo que planteó Lucía, ¿no? Ver cómo las compañeras identificaron las infraestructuras de cuidado o cómo pusieron ciertos elementos en las colonias que son para cuidados y vemos qué tanto coinciden o no
y ya sobre eso se podrá alimentar después. Sí, Si adelante. me permiten, ¿puedo escuchar? Por favor, sí, nos daría mucho gusto que escuches y si nos da retroalimentación también, ¿eh? Sería maravilloso. Entonces, me le doy la palabra a Julia, Laura y ¿quién más está? Margarita. Margarita, ay Margarita, no te veo. Entonces, adelante, les dejo a ustedes Podemos compartir el micrófono, pantalla, tienen ¿verdad? 10 minutos. Bueno, voy a tratar de ser súper breve en esta parte para que mis compañeras se concentren un poquito más en la propuesta. Como decía Mariana, nuestro modelo de cuidado es Parajes del Sur, en Ciudad Juárez, Chihuahua, porque tanto Julia como Laura y yo tenemos un vínculo con el Estado y consideramos que Ciudad Juárez era como un espacio propicio que nos brindaba información desde donde estamos, ¿no? Porque Julia está en Parral y Laura y yo estamos en la Ciudad de México. Entonces, nuestra investigación fue un poco a la distancia. Partió un poco de ubicar a las colonias a partir de un registro hemerográfico, a las colonias más violentas de Ciudad Juárez, y resulta que están hacia el sur de esta ciudad, que está delimitado un poco por una carretera de alta velocidad que conecta a Estados Unidos con el resto del país. Y estas colonias fueron Riberas del Bravo, Parajes del Oriente, Parajes de San Isidro y Parajes del Sur, ¿no? En una primera aproximación muy breve, ¿no? Identificamos en estas colonias como la parte de la industria, el espacio público, el equipamiento hospitalario sobre todo, y a partir de eso fuimos definiendo como que con qué colonia nos íbamos a quedar, ¿no? Para no hacer tanto, tan engorroso esta parte, no vamos a hacer como lo que hicimos con cada colonia, pero fue a través de Google Maps identificar los espacios y los usos del espacio público que se dan, ¿no? Como se ve un parque donde hay venta de ropa de segunda mano, ¿no? Los parking que son utilizados generalmente por hombres, y un poco la deficiencia del espacio en general, ¿no? En unas banquetas que están con unas rampas muy poco funcionales, ¿no? Y todas esas situaciones. Ya nos quedamos con esta colonia que es Parajes del Sur, tiene una población de 29.238 personas, 50.1% son hombres, el 49.9% son mujeres, y el grueso de su población se concentra en las personas de 15 a 65 años, con el 68.7%. Y aunque creíamos que la tasa de vivienda desocupada iba a ser como muy alta, solo encontramos el 6.04% y un promedio de habitantes de 4 por vivienda, ¿no? Ya dentro de nuestra colonia identificamos como ciertos servicios específicos, entre ellos educación, a través de kinder, primaria, secundarias, y está un CEBETIS, que es nivel medio superior, pero está fuera de nuestra colonia, así como ya una aproximación tanto al espacio público, que son como estos, bueno, parques lineales, los llamamos de alguna forma, pero son más bien franjas de tierra en el desierto, ¿no? Que sirven y funcionan de espacio público. Hacia el sur de la colonia hay muy poca infraestructura, sobre todo en alumbrado público, ¿no? Y la caminabilidad es muy deficiente de acuerdo a la infraestructura. Respecto a la movilidad, encontramos dos rutas de transporte, una que pasa a la orilla y otra que sí entra dentro de la colonia y llega hacia la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y hacia el centro. La Universidad de Juárez está hacia el final de la ciudad, ¿no? Eso sobre el diagnóstico, y continuamos con el análisis. En parte un poco con lo que hemos visto dentro del seminario, planteamos un poco la idea de los cuidados, ¿no? Desde 4 perspectivas, teniendo en cuenta las miradas latinoamericanas de los cuidados, centrada en la economía del cuidado, una economía feminista, ¿no? En la parte del bienestar social, en el cuidado como un derecho y no desde una perspectiva ética del cuidado, desde la antropología y desde la psicología social. No abordamos todas estas 4 esferas dentro del análisis y dentro de la posterior propuesta, ¿no? Pero sí hicimos énfasis en pues la dependencia de los elementos del cuidado, así como que tienen que ser buenos, garantizados por el Estado, pero también incluir otros sectores de la sociedad, como la sociedad civil y como la parte empresarial, ¿no? Así como colocar los derechos universales como un instrumento para garantizar los cuidados, e identificar también las distribuciones del cuidado en los regímenes de bienestar, ¿no? Es un poco, ya dentro del análisis más concreto,
Como les decía yo, hay 2 rutas de transporte en el cual la movilidad, en general en las ciudades del norte no se ubican claramente los espacios de paradas de autobuses, por ejemplo. En esta colonia no es la excepción, no están claras ubicadas los espacios en donde transita la ruta. Los espacios públicos generalmente son utilizados como tiraderos, algunos de ellos, y Laura nos hacía mucho énfasis desde su parte arquitectónica, ¿no? En el sentido de que no tienen programa, es decir, que no tienen un espacio una función como tal utilizable. También como estas deficiencias en la infraestructura, ¿no? Los caminos, como ustedes pueden ver en las fotografías, algunos de ellos todavía tienen terracería, aunque casi el 80% de nuestra colonia tiene, o al menos eso es lo que dice INEGI, tiene pavimentación, pero hay espacios en los que no, ¿no? Otro caso importante fue la parte de la educación. Si bien hay suficientes, de acuerdo al nivel de población, kinders y primaria, ¿no? Nos causaba un poco de conflicto que solo hubiera una secundaria, y esta escuela en particular tiene un contacto directo con el exterior, ¿no? Al menos en esta fotografía que se observa, pues es evidente que hay un contacto con la población, que podrían ser madres y padres de familia o cualquier otra persona ajena a la misma, ¿no? Hasta aquí, si quieres, Laura. Sí, gracias. Sí, pues nos preocupaban varios temas, ¿no? La verdad es que por el tiempo no podemos como abordarlos todos, pero si puedes pasar un poco, por favor, la que sigue. O sea, veíamos este tema de que sí hay un espacio público, como ya dijimos, subutilizado, sin programa arquitectónico, o sea, como está casi al borde de la ciudad, la arena entra, ¿no? Y también, pues, o sea, no se considera polución porque, pues, es arena, pero sí, en Ciudad Juárez el clima y los vientos son un factor que hace que la población se comporte de determinadas maneras en ciertos horarios, en ciertas épocas del año. Entonces, como veíamos en las imágenes anteriores, la degradación del ambiente, tanto por aires que llevan las bolsas de basura. Ciudad Juárez tiene un tema con todos los autos de Estados Unidos que desecha cada año, y que, como en algún momento en el análisis hacía Margarita, pues la mayoría de las personas de Ciudad Juárez tienen un auto, ¿no? En distintas condiciones. Entonces, veíamos que sí estaba el espacio público, que había espacio suficiente para incidir en él. Veíamos estos parques lineales donde ya hubo un esfuerzo de dotar de equipamiento deportivo, pero pues de preferencias masculinas, ¿no? Como son las canchas de fútbol. Entonces, ahí se renovó en una parte de ese parque, pero el resto está como en el abandono, ¿no? Entonces, partimos del diagnóstico y también partimos de fomentar la participación ciudadana a través de talleres de diseño participativo. Puedes regresar un poquito al anterior, perdón. Donde, o sea, esta parte es súper importante. Estamos tomando a las personas como entes activos y propositivos. Y bueno, al final la idea es de que todas las propuestas sean administradas por la misma población. Como ahorita comentaban, justo el tema de las cooperativas era una de las figuras legales propuestas para que se encargaran del tema del mantenimiento y de la gestión, ¿no? Entonces, es para nosotras también súper importante que se garantice la accesibilidad universal a estos espacios públicos, ¿no? Y la formación, ahora sí que es la indispensable articuladora de todas las propuestas. Y bueno, pues proponíamos servicios, ¿no? Para esta población invisibilizada que salió a partir del diagnóstico, que también nos echamos un clavado en el INEGI, ¿no? Barriendo manzana por manzana. Y nos dimos cuenta que pues había poco porcentaje de adultos mayores. La gran mayoría tiene una edad productiva, y también había un 30% aproximadamente de población joven e infantil. Entonces buscamos pues dotar de servicios a todas estas poblaciones en horarios también aptos para mujeres, porque tuvimos la oportunidad de hablar con personas que viven o que han trabajado en algún momento en esta zona. Y nos comentaban que pues las mujeres y los niños, por ejemplo, en el verano, que hace un calor a veces hasta de 40 grados,
pues ocupaban los espacios públicos en las noches. Entonces, por eso es importante que se dote de estos servicios en horarios pues extendidos, ¿no? Más una rehabilitación de todo el espacio público, dotando de programas arquitectónicos paisajísticamente hablando, o sea, porque no es lo mismo poner en el desierto 3, 4 arbolitos, pero que no corresponden al clima, ¿no? O sea, la vegetación también tiene que ir ad hoc al clima para que cueste menos su mantenimiento. Entonces, o sea, se está contemplando que haya un proceso multi e interdisciplinario para que todo esto también se dé, donde también haya un programa específico para las y los niños de cierta edad, otros adolescentes, porque exacto, hay N número de guarderías, luego se reduce a primaria, luego se reduce a una secundaria y luego la prepa queda todavía más lejos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta población juvenil que ya no está entrando a la escuela, ¿no? Entonces buscamos también que en estos espacios pues sean de esparcimiento, de encuentro social, de formación, de atención integral básica a la salud, porque veíamos en el mapeo que quedaba un poco lejos. O sea, cerca, pero había que caminar 1,5 kilómetros en medio del desierto, ¿no? Entonces, o sea, sí hay varias cosas que hay que revisar. Proponíamos también estos cajeros de servicios administrativos del Estado básicos y también que este espacio público pues sea para la acción política, no la organización social, porque luego es necesario un lugar donde tener asambleas, donde pueda haber a lo mejor un pequeño anfiteatro donde también tenga una función artística, donde también, porque nos comentaban justo los testimonios que pudimos recabar, que a veces una obra de teatro sobre la trata de personas, así de estas que son como directas, ¿no? De acción directa, te cambia la vida, te cambia el chip. O sea, también usar el arte para ir sensibilizando a la población y hacer que se vayan apropiando, ¿no? De este espacio público. Entonces, nuestra propuesta gira un poco en torno a 2 tipos de espacios, ¿no? Los centros comunitarios intergeneracionales, que obviamente todo estará a verificación y corrección de los talleres de participación vecinal, pero se proponen aulas de usos múltiples, ¿no? 2, 3 aulas en cada uno de estos puntos que determinamos, que pues por el tiempo no podemos presentar aquí, pero donde se puedan dar talleres, donde se puedan dar estos encuentros, ¿no? Que haya un acceso a Internet, con una pequeña mini biblioteca. Estas casas pues son de interés social, son pequeñas y de acuerdo a nuestra estadística que estábamos revisando en el INEGI, aproximadamente viven 4 personas en cada hogar. Entonces, y son casitas de 2 mini cuartitos o a veces hasta de 1. Entonces, ¿dónde van a estudiar estas niñas y estos niños, no? Comentábamos este tema de servicios administrativos, proponíamos un comedor comunitario que también quitara responsabilidades en algún momento a las personas que están cocinando en las casas y ese comedor fuera pues administrado por la misma cooperativa o asociación de vecinos o comité o la figura que pues ellas y ellos decidan. Obviamente un pequeño consultorio médico básico y psicológico. Como comentábamos, los talleres son súper importantes y planteábamos aquellos de autocuidado, aquellos de autoempleo, aquellos del mejoramiento espacial, ¿no? Como desde la autoconstrucción, albañilería, carpintería, etcétera, tanto el medio construido como el ambiente natural, ¿no? O sea, seguir un poco en sintonía con el espacio físico del desierto, de la naturaleza, porque están al borde también. Y la fauna en el borde del desierto, pues también es un tema, ¿no? De formación artística, de otras humanidades y, claro, de la formación de participación ciudadana. Otro tipo de espacios que estamos planteando, pues son aquellos espacios públicos de calidad, con programas arquitectónicos que no sean solo desierto o rodeado de una banqueta, donde se fomente la recreación lúdica, la actividad política, la actividad artística, el descanso, la contemplación, porque la contemplación finalmente es un punto de desahogue de estrés y personas desestresadas se enferman menos. Entonces, no, o sea, un poco incidiendo en el tema de la salud, o sea, eso
ya se ha también visto, ¿no? El estrés genera también ciertas tensiones en el cuerpo y eso genera Laura, también enfermedades. se está acabando el tiempo. ¿Si puedes ir a las conclusiones? Claro, ya, bueno, se plantean esquemas de financiamiento desde gobierno, sociedad civil, las empresas, porque aquí, pues, Ciudad Juárez, las empresas tienen poder, ¿no? Las industrias. Entonces, las conclusiones es que, repito, las personas son entes dinámicos, propositivos, la organización colectiva es indispensable para este mantenimiento continuo, que se garantice la plena movilidad de las personas para tener un ejercicio pleno del derecho a la ciudad, donde las formas alternativas de economía incidan en la pobreza, que a su vez incida en la violencia. La educación, esto es el articulador de todo esto, y también pues se busca como este impulso, ¿no? A las mujeres menores de edad que sean las principales usuarias de los espacios públicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Julia, creo que Julia ya se conectó. Creo que Margarita todavía no. Bueno, pues muchas gracias por esta presentación. No sé, Lucía, si quieres hacer algún comentario. Me encantó, ¿eh? Realmente me pareció un trabajo muy lindo. Me gusta mucho la idea de hacer los estudios con retroalimentación, o sea, de que no nada más vamos a investigarlos, sino que vamos a trabajar con la comunidad. Lo único que yo les propondría extra serían cuestiones lúdicas, ¿no? O sea, que llevar a las mujeres a que se rían, a que sean felices un ratito y al mismo tiempo aprendan o lo que sea, pues, pero que sea lúdico. Había acá en México algunos centros de mujeres donde veían las telenovelas, pero luego las analizaban, ¿no? Entonces es lo que les gustaba, pero con una reflexión, pues, digamos. Entonces, yo sería lo único, me encantó, ¿eh? Felicidades, felicidades. Muchísimas gracias, doctora. Sí, lo tomaremos en cuenta también. Es que no dio tiempo ahora sí que de profundizar. Muchísimas gracias. Y a mí me gusta mucho su análisis porque justamente como dicen, aquí en su presentación no lo mencionaron tanto, pero justamente Ciudad Juárez es una ciudad que está marcada por una gran participación en el mercado formal de trabajo, ¿no? Solamente que es un salario muy chico, con un horario muy extendido y unas empresas con mucho poder. Entonces, esta idea de jalar a las empresas y decir, danos lana para que tus trabajadores estén mejor, ayuda mucho. Y otra cosa que yo les recomendaría es que en su estudio tomen en cuenta justo el perfil de cuántas personas están contratadas formalmente en la colonia, ¿no? Porque creo que Ciudad Juárez es un ejemplo, bueno, una excepción en el panorama mexicano de la participación de mujeres en el mercado laboral. Pero está muy interesante su estudio y ojalá en algún momento, yo sé que nada más fue un ejercicio, pero ojalá en algún momento logren llegar ahí al territorio que tienen. Gracias, María. Pues no sé si alguien quiere hacer una pregunta al equipo. Tenemos espacio para una pregunta. No sé si alguien quiera comentar o hacer preguntas a nuestro equipo. Yo así breve, porque estaba viendo en una parte de perdone que me metí así, pero en la presentación hablaban algo acerca de formación, o sea, ¿se refieren a la capacitación o...? Digo, sí, una capacitación, formación integral, ¿eso es a lo que se refiere? Sí, de hecho, bueno, ahí en la parte de financiamiento que me salté como muy rápido, incluía una parte de, o sea, de que le entraran los 3 niveles de gobierno, de que le entraran las empresas vía su responsabilidad social empresarial, que le entrara la ciudadanía, y ahí se dividía un poco en 3, de hecho, ¿no? O sea, el mismo colectivo de vecinas y vecinos para su autosustento. Por otro lado, organizaciones civiles específicas, por ejemplo, en temas de género, que fueran a dar justo estos temas, ¿no? O personas que estuvieran haciendo su servicio social en las universidades, que fueran a comentar, pues, lo básico de la higiene. O sea, porque, exacto, la formación termina siendo la aglutinadora y articuladora de todas las propuestas. Porque si se queda específicamente en el espacio y no se aborda el tema de la formación, va a pasar lo que pasa siempre con todos los elementos arquitectónicos que se inauguran, ¿no? O sea,
no son correctamente usados, no son correctamente gestionados, se degradan rápido o a veces abandonados. Entonces, por eso, para nosotras es súper importante que especialistas, y en un sentido holístico, no multi e interdisciplinario, estén abordando desde el tema de género, desde el tema de la higiene básica, desde el tema ambiental, desde el tema de economías alternativas, cooperativas, o sea, todo lo que estamos planteando. Laura, Julia y Margarita, gracias a todo el equipo. Julia, adelante, ¿quieres decir algo? Adelante. No, nada más, yo creo la inquietud también de la compañera, ya se me perdió dónde estaba, quien preguntó ahorita sobre esta cuestión de la formación. Volvemos a lo mismo, era algo que discutíamos entre Laura y Margarita, sobre todo en la cuestión de higiene, que a veces por cuestión de género, hay algunos que otros estudios que vamos a revisar muy detalladamente como para argumentar esta cuestión de la asunción de los hombres, sobre todo en que no tienen esa cuestión de lavarse de manera continua las manos, ¿no? Hay estudios por ahí. No van al baño. Y la cuestión de la salud mental también, y tan solo con el hecho de que hayan estas capacitaciones y en formarles, porque en el contexto del norte esta cuestión a veces de solamente recibir, de no colaborar o ir por el bien común, a veces pesa mucho. Entonces, incidir en esta cuestión de que participando pueden desde esa óptica hacer mucho por su comunidad, en este caso por la colonia, y bueno, dar los resultados e ir de la mano, ya sea con programas que se faciliten vía el sector empresarial o las propias autoridades locales, crisis estatales o de gobierno federal, y que no solamente con la visión de algo meramente formal, se planteaba allí con estos centros intergeneracionales que ya lo haya abordado Laura, tan solo con que la persona adulta mayor fuera a estar pues distrayéndose con esta cuestión de felicidad, como lo dice la doctora Lucía, y estar enseñando a los jóvenes y a los niños y niñas, no sé, algunos que otros juegos, ¿no? Con sus saberes, básicamente, ¿no? Y los niños, niñas también, o jóvenes, enseñándole a las personas adultas mayores, a las mujeres, a estar utilizando el celular, porque a veces nada más lo traen allí. Y créanme que a veces también llegan muchos ingresos o remesas que se ven posibilitados en tener un celular, pues un smartphone, como quien dice, ¿no? Pero no lo saben utilizar más que para llamadas, ¿no? Y entonces ahí también el interactuar, hace las veces de esa formación, no solamente sería en un plano meramente formal, que a veces dentro de la academia nos pesa mucho reconocer que los saberes también son importantes y están ahí en la informalidad, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Julia. Bueno, con esto cerramos la presentación de este caso. Ahí también algo que me interesó mucho es que es una comunidad migrante, ¿no? O sea, claro. Hablas de que no hay tantas redes familiares porque que son gente que llegaron hace pocos años ahí a la colonia. Eso tiene mucho que ver con lo de... Estamos hablando más o menos de 3 generaciones de familias, pero que, o sea, exacto, no tienen una ampliada, pero ahí han pasado 3 generaciones que se aglutinan en la misma zona sur. Eso es todo un fenómeno también. Gracias. Perfecto, súper bien. Ahora vamos al caso de Zumpango. Entonces, le doy la palabra. Ajá, gracias. Ya están preparadas muy bien, muchachas. Giselle Hernández Romero, Yasmín Hernández Romero y Sana Lucía Hernández Centina. Muchas gracias. Le di enter, creo, muy rápido. Pues un gusto poder tener la oportunidad de presentar el trabajo que realizamos en el seminario y tener la oportunidad de que los compañeros y la doctora Lucía, así como Mariana, pues puedan darnos alguna retroalimentación en esto que nosotros llevamos a cabo. El título del trabajo se denomina Infraestructura para el Cuidado en el Conjunto Urbano Paseos del Lago 2 en Zumpango, Estado de México. Aquí, pues, una de las primeras problemáticas a las que nos enfrentamos fue en la parte de la conceptualización precisamente de la infraestructura del cuidado. No habíamos tenido la oportunidad de leer los textos de la doctora Lucía, pero sin duda nos van a servir mucho para nutrir el trabajo que pretendemos darle continuidad. En ese sentido, retomamos una definición del Programa de Infraestructura del Cuidado de Argentina, en donde esta se define como
la infraestructura del cuidado comprende a la infraestructura para alojar servicios de salud, de cuidado a la primera infancia, a las personas mayores, a los servicios de protección integral de las mujeres y géneros y los centros y espacios para las juventudes y para la población que atraviesa consumos problemáticos de sustancias psicoadictivas. Bajo esta conceptualización, bueno, pues nos permitió a nosotros llevar a cabo la revisión de la infraestructura con la que cuenta uno de los conjuntos urbanos del municipio de Zumpango. Nos parecía relevante el tema en tanto que es un elemento fundamental, como lo hemos visto en el seminario, para promover el desarrollo con inclusión social. Para quienes no conocen o no ubican este municipio, es un municipio del Estado de México que se ubica en la zona noreste de esta entidad. Pertenece a la zona metropolitana del Valle de México y es una zona pues periférica de alguna manera hacia la cual en las últimas décadas se ha redireccionado el crecimiento urbano. Tal vez algunos de ustedes habrán escuchado el programa de Ciudades Bicentenario de esta entidad, que a partir del 2007 dirige a 6 municipios una producción masiva de vivienda. Dentro de estos municipios, bueno, pues se encuentra Zumpango, Tecámac, Huehuetoca, que son los 3 con un mayor número de viviendas autorizadas. Este fenómeno, bueno, de alguna forma dio lugar a un incremento exorbitante de la población en pocos años y una población que se caracteriza por provenir de una migración intrametropolitana. Este programa pues ha sido muy discutido en diferentes investigaciones porque al poco tiempo denotó un enorme fracaso, toda vez que es una zona en donde no ha habido un desarrollo económico que vaya de la mano de ese desarrollo habitacional, de tal suerte que el abandono de vivienda se ha convertido en un problema fundamental. En ese sentido, en el 2020, el municipio de Zumpango ocupó el 3er lugar a nivel nacional de todos los municipios con más viviendas abandonadas. Hay muchísimos estudios que se han hecho de algunos de estos conjuntos urbanos con mayores problemas de integración y que, bueno, pues han sido fuertemente estudiados, como el caso del conjunto La Trinidad, en donde además del abandono, pues hay varios problemas de inseguridad delincuencial. Aquí presentamos un poco esos datos del crecimiento poblacional para que se den ustedes una idea de cómo de 1990 al último censo de 2020, pues se triplica o es más, cuatriplica más bien la población en este municipio, ¿no? Derivado precisamente de esta producción masiva de vivienda. Ahora, nosotros elegimos uno de los conjuntos urbanos que a primera vista nos parecía pues bastante funcional, ¿no? En el sentido de que se encuentra localizado a pie de carretera de una de las principales vías de comunicación, a diferencia de los otros centros que han padecido de este abandono de vivienda, se encuentra, como ustedes podrán observar en el mapa, pues rodeado de zona urbana, de otras unidades habitacionales que particularmente, por lo menos la que se encuentra en la parte norte, pues es así como que la parte residencial, ¿no? de este municipio. Entonces, es un lugar bien localizado que además tiene elementos ancla muy particulares que hacen que la población del municipio de alguna manera pueda entrar a este lugar, a diferencia de los otros conjuntos, ya que aquí se estableció una unidad de rehabilitación que en todo el municipio hay 2 y no solamente atiende a la población de Zumpango, sino de la región, de diferentes municipios de la entidad. De igual manera, la escuela preparatoria anexa a la normal que se encontraba en el centro de Zumpango se traslada a este conjunto urbano y esa escuela, bueno, pues igual recibe a estudiantes de diferentes municipios. Esta particularidad, bueno, pues nos permitió en una primera instancia pues observar como que era un conjunto con relativo éxito, digamos, en cuanto a la estructura urbana y demás que aquí tenía, de ahí que, bueno, nos parecía interesante hacer el análisis en dicho conjunto urbano.
Si observan ustedes aquí estos datos, algo interesante es que aquí hay 6,023 viviendas, pero solamente el 52% de estas se encuentra habitada. Es decir, todavía está la parte de ventas ofreciendo algunos de estas viviendas que se encuentran aquí, que son de interés social, de carácter popular, y bueno, de ahí la particularidad. Este conjunto urbano, nosotros aquí realizamos una caracterización de la población que la habita, y como muchos conjuntos urbanos, pues principalmente está habitado por parejas jóvenes con hijos pequeños. Presentamos aquí una gráfica de cómo está distribuida la población de acuerdo a los grupos etarios, de tal forma que ustedes, bueno, podrán ver dónde se concentra precisamente esa población, ¿no? Y de ahí poder evaluar un poco la infraestructura con la que cuenta este conjunto urbano. Me voy a ir un poquito rápido por la cuestión del tiempo que tenemos. Y bueno, ya en la parte del análisis, ¿no?, que a nosotros nos parece muy importante revisar, comentábamos que teníamos la dificultad en cuanto a la definición, ¿no?, de infraestructura del cuidado, y encontramos cierta coincidencia con lo que son las obras de equipamiento urbano que son exigidas en la normatividad cuando un conjunto urbano es autorizado, donde se pide que se tenga escuelas, que se tenga parques, que se tenga algunos servicios educativos, perdón, eso ya lo había comentado. Entonces, estos elementos los encontrábamos como un punto coincidente. Cuando revisamos algunas lecturas que nos pudieran apoyar para nuestro análisis, encontramos por ahí algunos trabajos que se han hecho donde ya se identificaba un problema, y que es que la normativa que rige a estos conjuntos urbanos tiene como que ciertos puntos así medio flexibles, en el sentido de que se van dando autorizaciones por fases en esas construcciones o en esos conjuntos masivos, de tal manera que al hacerlo así no se corresponde con una visión de conjunto, y se terminan generando grandes zonas habitacionales sin el equipamiento que esos niveles demandan. Solamente para mencionar un ejemplo, bueno, pues aquí en este conjunto urbano se cuenta con una estancia infantil, 2 jardines de niños, 2 primarias y una secundaria pública. Si ustedes recuerdan, yo comentaba que son más de 6,000 viviendas las de este conjunto urbano, y de acuerdo con el reglamento del libro 5 del Código Administrativo, por cada 1,000 viviendas debería de haber un jardín de niños y una escuela primaria o secundaria, de tal suerte que, bueno, pues vemos que aquí para nada se acerca a eso exigido, ¿no? Se va cumpliendo porque se va autorizando por partes. Este conjunto, por ejemplo, en el trabajo que presentamos, revisamos las gacetas de gobierno y las autorizaciones, y en 4 fases se fueron dando distintas autorizaciones. Pero bueno, veíamos, funcionaba muy bien, pues vimos que también tenía sus puntos ahí no tan adecuados para un funcionamiento propicio, una vez que este conjunto urbano pues tenga ya una ocupación completa. Ahorita, si ustedes recuerdan, pues todavía la ocupación es prácticamente a la mitad, ¿no?, de este conjunto. Entonces, algo que nosotros observamos es que la planeación de este equipamiento atiende a una visión a corto plazo. Si bien hay escuelas para el nivel básico que dan de alguna manera cabida para resolver ciertas necesidades de estas parejas jóvenes y con hijos pequeños, en un mediano y corto plazo, pues esto seguramente va a ser insuficiente. Por otro lado, pues igual veíamos que las necesidades de las personas mayores no están reconocidas en los espacios públicos del conjunto urbano. Si bien hay algunos parques, tampoco hay en el número que exige la normatividad, no hay mobiliario urbano para actividad física que los incluya, ¿no? Y bueno, pues estamos considerando que en un corto y mediano plazo esas parejas jóvenes
ya no lo serán y también requerirán otro tipo de servicios que en esa visión inmediata no está contemplado por parte ni de la empresa inmobiliaria ni de las instancias gubernamentales que van vigilando que se cumplan con estos lineamientos. Entonces, estos elementos a nosotros nos parecía pues bastante importantes de anotarlos, y como parte de las propuestas que nosotros generamos es el exigir la definición de proyectos urbanos que sean integrales, considerando que estos conjuntos es como que una forma hegemónica de hacer ciudad, que es necesario replantear la política urbana no solo en función del municipio, sino también de la zona metropolitana a la que se pertenece. Yo comentaba, o sea, la producción de vivienda no ha ido a la par de un desarrollo económico, industrial. Las personas que habitan aquí tienen que desplazarse a la Ciudad de México o a otros lugares porque acá no hay fuentes de empleo en donde puedan incorporarse. Entonces, bueno, pues hay muchos temas aquí, lo caro del transporte, la inseguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Como parte de esas propuestas, para nosotros también estaba el incorporar el tema del derecho al cuidado y a cuidar en esta normatividad que regula los conjuntos urbanos. Y además, bajo una mirada a mediano y largo plazo, ¿no? Que era lo más importante, porque ahorita pues parece ser una ciudad pues pensada para solamente un grupo de la población. Al igual que las compañeras y lo que comentaba la doctora Lucía, el fortalecer las redes de apoyo al interior de estos conjuntos urbanos nos parece un tema fundamental que, bueno, se tendría que trabajar. Bueno, fue un primer acercamiento que nosotros tuvimos a este conjunto urbano. No sé si de mis compañeras Giselle y Sandra quisieran agregar algo, creo que me fue un poquito rápido, pero pues nos interesaría mucho conocer las aportaciones, los comentarios que pudieran hacernos a esto que pretendemos sea un trabajo al que le demos continuidad. Sí, pues bueno, yo solamente agregaría esta cuestión que mencionaba Yasmín sobre esta primera fase de diagnóstico de la infraestructura, de lo que está en este momento visible, ¿no? También por ahí discutíamos algunas cuestiones, por ejemplo, de ciertas actividades que se hacen en las viviendas, ¿no? Que se ofrecen ciertos servicios, pero que pues ahora ya no necesitan un local, sino grupos de WhatsApp, y de alguna forma es otra, pues digamos, otro nivel ahí no tan tangible, pero que también está y que también sería interesante analizar. Y la fase que comentábamos, pues que de un trabajo etnográfico, ¿no? De ver ya directamente con las personas, conocer sus necesidades, los hábitos, los desplazamientos, las necesidades en aspectos ya particulares de cuidado. Pues bueno, solamente agregaría esta parte y para escuchar sus comentarios. Muchas gracias. No sé si alguien más, bueno, si del equipo ya acabaron la presentación con esta reflexión, ¿sí? Perfecto, entonces pasamos a la retroalimentación. Les he de decir que a mí su trabajo escrito me gustó mucho justamente porque es un caso en el que se ve claramente pues que esta es una política habitacional a nivel nacional, ¿no? Que fue impulsada durante 2 décadas y que lleva a muchas viviendas desocupadas y un balance más bien hacia el fracaso, ¿no? Pero si uno lo ve desde el punto de vista de los cuidados, que usualmente no se analiza así el desarrollo de la vivienda, usualmente se habla de que no construyen vivienda, pero no construyen ciudad, ¿no? Pero ligándolo a esta reflexión que ustedes hacen de que en realidad lo que hace la ciudad, muchas veces lo que la gente define como ausencia de ciudad es justamente esta ausencia de servicios y de infraestructuras de cuidado, y que lleva básicamente al abandono de las viviendas. Y como ustedes dicen, las viviendas ahora de su conjunto están ocupadas, ¿no? Y son pues más bien exitosas en tanto están ocupadas y la gente las usa y tienen un perfil socioeconómico no tan marginal. Pero para un futuro, ¿qué va a suceder? Porque no están planteadas para que crezcan las familias o la gente habite ahí a largo plazo, como bien lo mencioné. Entonces a mí me gustó mucho su caso de estudio por ello. Voy a preguntarle a Lucía si quiere hacer alguna retroalimentación, y si no, pasamos a las preguntas y respuestas de parte de las personas que están en el grupo.
Muchas gracias. Muy buen trabajo, realmente muy bien hecho, mucho detalle. Me uno a todo lo que ya dijo Mariana y creo que es muy importante buscar la forma de llevar este estudio a quienes están ahí, pues digamos, ¿no? O sea, que se den cuenta que nos estamos dando cuenta de lo que implica hacer estas ciudades fuera de las ciudades, ¿no? O sea, estas ciudades que implican tantísimo desplazamiento y qué significa para las mujeres que ellas mismas se tengan que desplazar o que se tengan que desplazar la pareja y qué van a hacer con las chamaquitas y los chamaquitos, ¿no? O sea, con los niños, si el horario lo va a cubrir o quién les va a ayudar al cuidado de esos niños. Me parece muy importante cómo lo plantearon, si son parejas jóvenes, pues probablemente necesitan trabajar las dos partes, ¿no? Tanto las mujeres como los varones. Y bueno, creo que llevarlo de alguna forma, presentarlo ante alguien, pues porque está muy bien hecho y habla de muchas cosas que cuando se dan los permisos y eso no se tienen en cuenta, ¿no? O sea, cómo requieren las unidades habitacionales de todos esos espacios cercanos, y estamos diciendo los espacios públicos, pero también podríamos hacer de los espacios internos, ¿no? Si esas casitas están demasiado pequeñas para cuando crezcan un poquito los adolescentes, las adolescentes, qué va a pasar y toda esa parte. Pues muchas felicidades también, ¿eh? Mucho gusto de haberlo escuchado. Gracias, doctora. No sé si alguien del grupo quiere hacer algún comentario, ya vamos sobre el tiempo, pero igual queda tiempo para una pregunta o un comentario de parte del grupo. Ay, perdón, Mariana, veía yo en el chat que alguien escribió algo sobre la perspectiva en relación al nuevo aeropuerto internacional. Aquí comentarles, efectivamente, Zumpango en este momento se vuelve otra vez así a los ojos de la luz pública, toda vez que es el municipio en donde se está construyendo el nuevo aeropuerto internacional. Esto, bueno, de alguna manera, pues está dinamizando un poco, por lo menos en la cuestión de las rentas. Platicábamos por la mañana con otras personas, los trabajadores que están trabajando en la construcción, que vienen de otro lugar, están rentando en estas unidades habitacionales y curiosamente, ¿no? Los precios ante la demanda pues están elevando. Sin embargo, sabemos que eso es algo momentáneo. Una vez que el aeropuerto se termine, se necesita de un proyecto de desarrollo económico integral para toda esta zona, ¿no? Porque, o sea, yo les estoy hablando de esas condiciones de Zumpango que no son tan buenas en términos económicos, pero en la región a la que pertenece Zumpango es así como que la cabeza, ¿no? Entonces, pues se imaginarán que las expectativas en la cuestión laboral, pues sí, no resultan ser tan buenas en este momento, y en esta forma de hacer ciudad en los conjuntos urbanos a nosotros nos parece que sería muy necesario hacer algo. Yo agradezco porque, bueno, lo que hemos aprendido en el seminario nos permitió acercarnos, el primer acercamiento que tenemos a partir de las lecturas, y vamos a incorporar pues todo lo que hemos visto, los trabajos que el día de hoy sirvieron como base para esta última sesión. Y pues agradecerles sus comentarios a todos. Muchas gracias, Jasmine. Bueno, pues con esto terminamos entonces el seminario, ¿no? Este ciclo de seminarios, que fueron en realidad 5 sesiones en que estábamos analizando las ciudades de los cuidados. Les agradezco a todas y a todos quienes estuvieron acompañándonos a lo largo de estas 5 sesiones, tanto inscritos en el seminario como de oyentes, porque también hubo bastantes personas que entraron de oyentes, no necesariamente haciendo el trabajo final. Para la gente que se perdió alguna conferencia, les recuerdo que las sesiones se van a subir al canal de YouTube del PUEC, ya están casi todas arriba, falta esta sesión y creo que una que están editando en el equipo de difusión, pero ya la van a subir. Y para quienes están inscritos en el seminario y perdieron alguna de las asistencias, hay oportunidad de reponerlas. Nada más, por favor, contáctenme por correo. Quienes ya me contactaron, hoy les voy a contestar. Pueden ver la sesión de YouTube y les hacemos un cuestionario para confirmar que la vieron y con eso reponemos una asistencia.
Y finalmente, les agradezco a todos quienes nos hicieron llegar los trabajos finales y hay oportunidad de publicar algunos de estos trabajos en un cuaderno que vamos a publicar el próximo año, que es una publicación académica sobre las ciudades de los cuidados. Entonces, si alguien de ustedes quiere publicarlo, por favor contáctenme. Sí es cuestión de desarrollar los trabajos un poco más, porque tienen que cumplir con ciertos aspectos académicos, ¿no? Entonces tiene que tener un apartado metodológico muy riguroso, un marco conceptual como más enriquecido. Después este análisis de estudio de caso de estudio, que creo que es en donde están muy desarrollados los trabajos. El siguiente seminario va a comenzar el próximo año. Pensamos que va a ser a partir de febrero. Y lo que sí les quiero decir es que la próxima sesión, digamos, de esta línea, que es Ciudad Habitable para Todas y Todos, que es la línea que lleva el PUEC para analizar el desarrollo urbano desde una perspectiva feminista, es el 3 y el 10 de diciembre. Son las últimas 2 sesiones del año y esas sesiones son sobre violencia de género. Entonces, el 3 de diciembre es un análisis de la desaparición de personas en la zona metropolitana del Valle de México a partir de un análisis hotspot. Hay una colega que es especialista en análisis geoespacial. Ya nos va a hablar justo esto. Es muy fuerte la ponencia, pero muy interesante. Y después, el 10 de diciembre, hay un tema sobre la característica de la violencia que se expresa en espacios urbanos, o sea, la dimensión urbana de la violencia, en el caso de Ciudad Juárez. Y después hay una compañera que va a hablar sobre la red de acoso callejero que, bueno, estaba impulsando las leyes que prevén, ¿no?, el acoso callejero. Ellas son de Brasil, pero hacen un análisis de cómo ha evolucionado las leyes en América Latina, en distintos países. Entonces, esas dos ponentes van a ser el 10 y el 3 va a ser el tema de desaparición de personas y violencia de género. Les contacto por el correo para que tengan más información. Y pues con esto acabamos el seminario. Muchísimas gracias a todos y todas quienes nos siguieron. Muchas gracias, doctora Lucía Pérez. Me da mucho gusto que estuvo con nosotros y estamos en contacto ahí. Hasta luego a todas y a todas. Hasta luego. Muchas gracias, Mariana. Gracias, doctora. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Adiós.